5 minutitos ya nos separan de las 11 de la mañana y es un excelente momento, Martín, para hablar de economía. Sí, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de el camino hacia las elecciones del domingo. Mañana no vengo, me tengo que hacer unos estudios, entonces dije, necesariamente hay que pensar en la última columna antes de las elecciones en función de las elecciones. No hay chance de hacerlo de otra manera. De colecciones. Sí, había que encontrar un par de cuestiones para decir, che, ¿cómo llegamos a las elecciones o qué podría incidir en términos económicos frente a la elección del domingo? Entonces dije, acá hay dos cuestiones. La primera es cómo llega en términos de ánimo la sociedad. ¿Cómo llegamos como sociedad a las elecciones? Y para eso hay un hilo que ahora vamos a desarmar un poco de la gente de Equilibra, que intenta poner en discusión cuestiones básicas de salario, empleo, haciendo algunas comparaciones que me parecen interesantes, pensando en modelos similares como el del gobierno de Macri, cómo llegó el macrismo a la elección intermedia. Del otro lado es qué puede pasar el lunes, ¿sí? Entonces ahí tenemos miradas contrapuestas. Hay algunos que te dicen el lunes se vuela todo para arriba y otros que te dicen este es un gobierno fenomenal y va a mejorar todo, así que el lunes son solo buenas noticias las que vendrán. Pero arranquemos con el diagnóstico que hace la gente de Equilibra, que me pareció interesante. Tiene un montón de placas, es un hilo súper interesante que muestra principales cuestiones de ámbito laboral y económico. Sí, primer placa que estamos viendo es cómo evolucionaron desde la asunción del gobierno de Milei para acá los principales ingresos de la Argentina. ¿Sí? Ahí tenemos el sector público nacional, público provincial, privado formal, jubilación mínima y la jubilación mínima sin el bono. Rápidamente, a golpe de vista, el único sector, la única curva que muestra por encima del 100, esto quiere decir que está un cachitito mejor que como estaba cuando arrancó Milei en su gestión, es el sector privado formal. Sí. Ese sector privado formal incluye o contempla a 6.3 millones de personas. Ok. Todos los demás que están en esa gráfica están peor que cuando arrancó el gobierno de Milei. Todos, ¿sí? En la jubilación mínima, cuando la mirás con el bono, está 9 puntos abajo. Cuando miras la jubilación mínima sin el bono está un poquito más abajo todavía. El sector público provincial está casi 12 puntos abajo del origen. Y abajo de todo, en esa curva verde que se va a pique y sigue bajando, tenemos al sector público nacional. ¿Sí? Es impresionante porque el resto cae, pero en algún momento como que intenta repuntar. No llega a los niveles de diciembre del 23, pero el sector público es siempre para abajo. Siempre para abajo y una pendiente que sigue para abajo. Porque lo que decías recién, el resto de los sectores relevados tiene una caída muy marcada en los primeros meses que después va para arriba y se estabiliza en un número que no es el que había originado en 2023, pero bueno, tiende a acomodarse entre... Deja de caer, 10 puntos, pero se mantiene ahí. Bueno, el sector público nacional sigue en caída libre. En este mismo hilo, la gente de Equilibra calcula la cantidad de meses de ingresos perdidos por cada uno de los sectores. Esto quiere decir, desde que asumió Milei para acá, la cantidad de sueldos que te comió la decisión del gobierno de que tu sueldo vaya por atrás de la inflación, se puede contar, se puede calcular en cantidad de sueldos que perdiste, cantidades de meses. Bueno, el sector público nacional perdió casi 6 meses de sueldo. Esto quiere decir medio año de trabajo no lo cobró el sector público nacional por la decisión de Milei. El sector público provincial, lo venimos trayendo bastante, es un dato que vale la pena marcar, está un poco menos mal, ¿sí? Perdió 3 sueldos y medio. Insisto, estamos pensando en 3 sueldos y medio, casi 6 sueldos. El salario privado registrado es el que en mejores condiciones está, pierde menos de un sueldo, 0,7 sueldos perdidos o ingresos perdidos. La jubilación es 2,3 y 4,2 si lo medimos con o sin bono. En promedio, cuando vos calculás cuánto perdieron todos los que reciben algún ingreso de esta cuenta que estamos planteando, los 14 millones y medio de personas relevadas en todas estas categorías perdieron 2 sueldos. Perdimos 2 sueldos. Esto es lo que se comió del ingreso, la gestión de Milei en menos de 2 años. Digo, para seguir pensando en cómo se llega a las elecciones. Tiene una cosa interesante el hilo, que lo que hace es comparar con otra gestión similar como la gestión de Macri. Y cómo llegó el gobierno de Macri al mismo escenario. Esto es a la elección del 2017, que fue la intermedia de Macri, que dicho sea de paso le fue muy bien al macrismo, sí, vale la pena recordarlo. Acá tenemos comparado en 2 placas que van en paralelo el ingreso real que registrado y la pérdida acumulada en el gobierno de Milei y en el gobierno de Macri. En los 2 casos hay pérdida acumulada. Primer cuestión importante, el nivel de ingreso del gobierno de Macri está muy por encima del nivel de ingreso del gobierno de Milei. Sí, acá estamos haciendo datos con número índice, esto quiere decir despejando efecto inflacionario, despejando el valor de la moneda. Bueno, los salarios están por debajo del ingreso de la época de Macri, pero además
acumulan, insisto, la pérdida de 2,1 meses de salario perdido contra 1,2 que habían perdido los salarios con los primeros 2 años de Macri. O sea, estamos con niveles de salario más bajos y con una pérdida incluso peor que la que había tenido el gobierno de Macri. Esto se puede ver, además, cuando lo miramos en una gráfica, que es la placa que sigue, donde se ve cómo los salarios durante el ingreso real, durante el gobierno de Macri, línea amarillita para hacerla fácil, sube un cachito, ni bien asume el gobierno de Macri, después cae, Sí. y después hace el mismo derrotero que lo que estamos viendo hoy. ¿A dónde llega el salario registrado con el mes de septiembre, que fue el último mes antes de las elecciones del 17? Al 97,4. Esto quiere decir casi 2,5 puntos abajo de donde había arrancado el gobierno de Macri. Habíamos perdido el salario registrado real apenas 2,5 respecto al origen. Bueno, ese mismo salario medido con la inflación de INDEC actual, ¿sí?, con la que hoy sigue rigiendo, pierde 6 puntos. Si la medís contra la ENGO que hay que medir, que es la del 2017-2018, estamos 8 puntos casi abajo, 7,5 puntos. O sea, hay una diferencia de 5 puntos porcentuales de pérdida del ingreso real entre los dos procesos electorales. Claro. Sigamos con esta comparación, ¿sí? Placa que sigue, vemos una evolución del empleo registrado, cantidad de trabajadores, en ambos ciclos. ¿Sí? Tenemos primero empleo registrado total y vemos curva amarilla, empleo que crece. ¿Sí? Hay 2% más de empleo en los primeros 2 años de Macri, hay 3,5% de empleo menos durante los primeros 2 años de la gestión de Milei. El empleo asalariado registrado, ¿sí? Acá despejamos el empleo total y el asalariado, perdón, y el registrado. Vemos que el crecimiento es menor en el caso del gobierno de Macri en los primeros meses, 0,8, pero la caída en el gobierno de Milei es 2%. Todos los indicadores vinculados con empleo y salario empeorando respecto a lo que pasó con el gobierno de Macri. Esto no es solo, o este no es el único dato a mirar de cara al proceso electoral del fin de semana. Tenemos una placa ahí de Clarín, que da cuenta de una decisión que tomaron la mayoría de los bancos privados de suspender los créditos hipotecarios, esperando a qué? Esperando a ver qué pasa en las elecciones. Tal cual. Esto genera que desesperación, urgencia por parte de quienes tenían preacordado un crédito hipotecario con algún banco, crédito UVA estamos hablando, y quienes ya tenían apalabrado la compra de un inmueble. Sí. Bueno, está todo Paralizado. en stand-by. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que va a pasar el lunes. Porque hoy, de hecho, tenés una tasa de interés agregada al UVA. Pensemos que un crédito hipotecario UVA es, por un lado te cobran el UVA, que es la unidad de variación que La inflación. se mueve con inflación, pero además te cobra una tasa de interés el banco. La tasa de interés que está cobrando el banco por encima del UVA está en torno al 20%. Pero el banco privado no sabe qué va a pasar con las tasas de interés a partir del día lunes. Si cambia el esquema monetario, si cambia el esquema de bandas, si salta el tipo de cambio, entonces salen a jugar con la tasa de interés para bajar la presión. No se sabe. Entonces, frente a esa incertidumbre, los bancos privados dicen, che, ¿sabes qué? Pausemos la entrega de créditos UVA porque no sabemos cómo sigue la película de acá a el lunes próximo. Y el correlato de esto, la contrapartida de esto, es el endeudamiento de las familias. Otra vez traigo ahí una gráfica que me parece bastante elocuente. Muestra el proceso de endeudamiento tanto con el sistema bancario como créditos no bancarios. Esto es, préstamos personales de un montón de plataformas que andan dando vuelta ofreciendo plata fácil. Claro. ¿Sí? En todos los casos lo que hay es un aumento del endeudamiento y un aumento del incumplimiento en los pagos de esas deudas. Claro. Familias que se están endeudando. Ayer lo charlábamos con la representante de ATE en el Ministerio del Interior, que lo que decía es, bueno, hay familias que nos están pidiendo, y laburantes que nos están pidiendo, che, entréguenos mercadería. Bolsones de comida, Bolsones de pues no comida. llegan. No podemos pagar. Esta serie que estamos viendo, ¿a dónde arranca? Digamos, a ver cómo es esa variación que vemos ahí, sobre todo en la línea roja y en la línea azul. Sí, esta serie lo que mira es de 2017 para acá, por eso es interesante, está 2017. comparando ciclos electorales que incluyen el gobierno de Macri, Claro. que incluyen el gobierno actual. Vemos un proceso de desendeudamiento, ¿sí? un proceso en el cual las familias dependen menos del endeudamiento en crédito, tanto bancario como no bancario,
y un repunte fuerte cuando, a partir del 2024. ¿Sí? Hay un proceso de reendeudamiento que lleva sobre todo al crédito total, que es la liñita roja que vemos por encima de todo, a los niveles más altos de la serie que estamos analizando. ¿Sí? El endeudamiento en crédito de las familias es cada vez peor. Carla contaba hace un rato el tema del uso de la tarjeta para, en este caso, alquilar un auto, pero pensemos en la cantidad de gente que está pateando pago mínimo de la tarjeta porque no llega a cubrir el pago de un mes de la tarjeta. Cuando se llega a esa instancia, lo que se genera es una bola de deuda que en algún momento estalla. Sí, y yo siempre lo recuerdo a Daniel Arroyo, que es alguien que viene siguiendo este tema muy de cerca. Se pierde de vista cuál es la deuda inicial, ¿no? Porque lo que vos empezás a tener es tomás una deuda con la tarjeta de crédito, no la podés pagar, entonces tomás un préstamo con X billetera virtual y a ese no lo podés pagar, tenés que pedir otro, qué sé yo, y ya te quedó tan atrás esa deuda inicial que ni siquiera sabés dónde empezó, claro, ¿no? Esa bola. Pero bueno, muestra también esto, ¿no? La gente no puede pagarlo. Las tasas además son... Tasas que están desreguladas, O sea, peor, yo no sé si hay una palabra, vos sos el que sabes de esto, pero ¿hay alguna palabra peor que usurarias? No, es que son usurarias. Total, son usurarias porque aparte son desmedidas. Hay algo que hoy cada uno puede hacer rápidamente. Vos podés entrar en cualquiera de las billeteras virtuales con las que trabajás, la del muchacho que vive en Uruguay, por ejemplo, y pedir un préstamo, ¿sí? No hace falta que lo ejecutes, pero vos podés ir y decir, a ver, ¿cuánto me cobra este muchacho si yo le pido un préstamo personal de, no sé, 100.000, 200.000, 500.000, lo que me preste? Cuando le agregan una primer cuota, cuando la devolución ya es en una primer cuota, la tasa de interés que te cobran salta al 300%. ¿Qué? Cuando le vos pedís 100.000 2 cuotas, la tasa es del 300.000, del 300%. Tenés que devolver. Tenés que pagar 3 veces lo que estás prestando. O sea, 300 pedís 100.000 y tenés que pagar 300.000. Para devolver en 2 cuotas, estamos hablando. No, y además es re fácil. Peor. Llamativamente es al revés. No, me estás jodiendo. Uno tendería a pensar que cuantas más cuotas, más es el interés, pero no, porque el chiste es que a vos te enganchen en el financiamiento de lo que vos querés comprar en 12 cuotas. ¿Por qué? Porque es un costo financiero que después lo vas a terminar viendo cómo lo financias más adelante. Entonces, Dios. Pero aparte, insisto, pensemos en tasa de interés del 300% con una inflación que en el peor de los casos va a estar en torno al 40-45% anual. Es un delirio lo que está cobrando por el financiamiento en nuestro país. Pero vayamos a la última parte de la columna de hoy, que tiene que ver con lo que va a pasar el lunes, ¿sí? Hay un montón de ruido, un montón de sospechas, de dudas, de temores. Salen los propios, los defensores acérrimos de este gobierno, algunos con cargo de funcionario, algunos con mucho ánimo de defensa de este gobierno, a decir, ¿saben qué? El lunes Toto Caputo mete otro masterclass, el dólar se va al tacho, baja, y todos los que apostaban a que el dólar se volaba perdieron un montón de guita. Entre ellos sale Felipe Núñez, que es funcionario de este gobierno, advirtió a los banqueros directamente, si esta nota la publica La Política Online, advirtió a los banqueros, una suerte de amenaza. El dólar de equilibrio es 1.250. Le pinta a él que el dólar de equilibrio es 1.250. Yo me acabo de fijar, está en 1.520. Claro, van a perder mucha plata, dice. Bueno, es otra bravuconada diciendo, che, ojo, porque si no pasa que el dólar se va para arriba, vos compraste a 1.520, pero se te va para abajo y perdiste plata. Pero además la pregunta, Martín, es... Bessent tuitea todos los días y ya nadie le cree a Bessent. ¿Por qué alguien le creería a Felipe Núñez? Bueno, si no le crees a Felipe Núñez, mucho menos le vas a creer al que sigue, que es Alejandro Rosichner. Bueno. Alejandro Rosichner salió a decir, están comprando caro el dólar. El lunes baja. ¿Qué va a bajar? ¿300 pesos? Dice, Dale. No. Un Rosichner Lo peor es que hay gente que sí le cree. Hay gente que le cree. Ahora, no le creamos a Felipe Núñez, mucho menos a este muchacho. Metió un palo, de una luca, luca verde metió en 9 días. Sí, metió. Y está subiendo. Mi palito sigue subiendo. Porque lo cierto es que el mercado ve otra cosa. No es ni lo que dice Rosichner, ni lo que intenta convencernos Felipe Núñez que va a pasar. Leamos unas declaraciones de Ricardo Arriazu. Nadie puede decir de Arriazu que sea ni kirchnerista, ni anti-mileísta, ni mucho menos. No, más bien todo lo contrario. De hecho, es un referente de que Milei suele tener en cuenta. Dice Arriazu. Y bastante facho, por cierto. Si las elecciones salen mal, de hecho tuvo un rol fundamental en la dictadura. Digo, para que entendamos quién es Arriazu. Cuando hablamos del plan de Martínez de Oz, de fondo estaba Arriazu haciendo la parte técnica. Tal cual. Dice, si las elecciones salen mal, cosa que es una posibilidad cierta, concreta, se acaba la ayuda de Estados Unidos y el dólar se va a cualquier nivel. No lo dice un cuca malintencionado, lo está diciendo Arriazu, ¿sí? Si la elección sale mal,
el dólar se va a cualquier nivel. Cualquier nivel es para arriba, ¿no? Para que no haya duda respecto a para dónde se va a ir. Sí. Algunas de las declaraciones que dejó Arriazu las leo para que podamos entender cuál es el gran dilema de acá el domingo. Dice, de acá las elecciones quedan 3 días, ahora quedan 2. El gobierno va a hacer lo posible para que el tipo de cambio no se mueva, porque es la clave del programa económico. Así de endeble es el programa económico, si se mueve el tipo de cambio, sonamos. Pero se está moviendo todo el tiempo. Claro, no estaría funcionando la política de que no se mueva el tipo de cambio. Dice además, ¿por qué el dólar está arriba aún con la ayuda de Estados Unidos? Pregunta que nos hacemos todos. Claro. Si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de Estados Unidos y el dólar se va a cualquier nivel. Claro, lo que saben los mercados es todo muy lindo con la ayuda de Bessent y compañía. Ahora, si vos hoy con la ayuda que tenés no me garantizás el resultado electoral, bueno, lo más probable es que el lunes el dólar esté peor que lo que está hoy. Entonces yo te compro hoy todos los dólares que puedo. Tremendo. Dice, el Tesoro está interviniendo, el Tesoro de Estados Unidos, está interviniendo directamente, sin consultar a Caputo, dice Arriazu. Claro. Tipo, ya juegan Vos pasás, Bessent, tranquilo. su propio juego. Tu casa. Esa ayuda va a evitar una corrida, pero depende de los resultados electorales. Está todo atado al resultado del domingo. Lo último que dice Arriazu, una devaluación no es el camino adecuado. Hay que mantener el sistema actual de bandas porque un salto brusco del tipo de cambio podría, agárrense, desestabilizar el programa económico. No. Ay, no, estoy re ¿En serio, sorpresa. boludo? Todo esto está atado con alambres. Si el resultado electoral del domingo no es el esperado, como dice Arriazu, esto se vuela. Y te sumo esto porque además de todo esto que estamos hablando, digamos, en nuestra comarca, como ahí nuestra suerte está atada muy ligada a los Estados Unidos ahora, evidentemente, está todos los diarios financieros Sí, del claro. mundo hablando de esto. Y lo que decía ayer el The Economist, Sí. pero Financial Van Times por la está misma más línea, por la sí. misma, el Wall Street Journal también, pero les leo esto porque el título es Javier Milei afronta su momento más peligroso hasta la fecha y dice en un párrafo, y ojo que logia, o sea, no es que no, Sí, sí, sí. porque, o sea, no es el diario del Che Guevara esto, No, ¿no? El peso argentino, dice, está sobrevaluado y sometido a fuertes presiones a pesar de las generosas ofertas de ayuda de los Estados Unidos. Y esta frase, desperdiciar más dinero, o sea, le está diciendo a Trump, o a Bessent, Sí. desperdiciar más dinero defendiendo la moneda es inútil. Dejen de poner plata en la Argentina. Se lo están diciendo a gritos por todos lados. Por eso es que, Es que sí. insisto, salvo un escenario. O te hago un dibujito, te Sí. lo explico con cucarachas. Hay algo muy claro, que es que el resultado electoral va a ser muy determinante. El gobierno así lo quiso también, digo, Caputo lo Obvio. viene diciendo fuertemente. Lo que pasa es que, claro, se jugaron una parada fuerte a que les iba a ir bien. Veremos qué pasa el domingo, pero efectivamente el lunes va a ser un día de mucha inquietud, de muchas zozobra en el mercado, porque va a depender mucho de cómo termine el domingo a la noche. Veremos qué es lo que ocurre, veremos con qué nos encontramos el lunes. Impecable, muchísimas gracias Martín Epstein. Va a haber una cobertura especial, por supuesto, del destape ese día, así que los vamos a estar esperando el domingo a partir de las 5 de la tarde en la M1070 para ver qué es lo que pasa con las elecciones el domingo. El domingo vota toda la República Argentina y después, obviamente, ya el lunes empezaremos a tener las primeras repercusiones. 11 de la mañana, 13 minutitos. Mica López Alonso. Navegante de tendencias. En Portate Bien.